Buenas tardes, compañeros y profesor. Bueno, antes que todo, eh, quiero dar permiso para poder utilizar mi imagen. eh, y bueno, ya voy a empezar. El día de hoy les vengo a presentar dos ejercicios. Un ejercicio que se va a descartar datos por método de intercuartil y, y el otro es la prueba T. Queremos ver si hay diferencia entre un método pre y post. O sea que se va a utilizar la prueba de datos pareados. Entonces, comencemos con el primero, que es la de método de descarte por intercuartil. Mm, Bueno, primero que todo, eh, quiero dar una información de qué es un cuartil, definición de cuartiles, que es el siguiente. El primer cuartil se define como el valor que corta el 25% inferior de los datos. El segundo cuartil, que también es la mediana, divide los datos en dos mitades con el 50% de los datos a cada lado. El tercer cuartil, por su parte, separa el 75% inferior de los datos del 25% inferior. Pero, ¿qué es el intercuartil? El intercuartil es la diferencia entre el cuartil uno y el cuartil 3. Y esto se utiliza para poder descartar datos. Entonces, para esto se va a hacer lo siguiente. Primero se va a calcular el promedio. Entonces, eh, si lo quieres hacer a papel, puedes utilizar la fórmula de promedio igual a la suma de los datos sobre el número de datos, que en Excel sería igual promedio, eh, el conjunto de datos, enter, nos da el promedio. La desviación está, luego de eso seguimos con la desviación estándar, eh, la cual es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de la suma de los cuadrados de el dato menos el promedio sobre el número de observaciones. En, en Excel es igual a desdes, muestral, porque esto es una muestra de los datos a evaluar. Para calcular los cuartiles y uno y 3 aquí hay una fórmula, pero por mi parte yo me voy a dedicar a hacerlo por Excel, que es igual a cuartil punto xc. Tomamos los valores, eh, se pone el cuartil que se quiere estudiar y aquí nos da el valor del cuartil uno. Y lo mismo se hace con el cuartil 3. Entonces, cuartil punto x, p, ponemos el conjunto de datos, punto y coma 3. Eso nos da el cuartil 3. Ahora queremos saber, pues, el, el intercuartil, que es el que nos va a ayudar a descartar los datos. Entonces, tenemos igual a el intercuartil 3 menos el intercuartil 1. Pero, ¿cómo es que esto nos va a ayudar? Como tal, nosotros tenemos que calcular un límite inferior y un límite superior, que como se puede ver, estas dos fórmulas de acá necesitan el intercuartil para poder definir los límites en donde se van a aceptar concentraciones. Y si estas salen de estos límites, pues se descarta el dato. Entonces, primero vamos a calcular que es igual al promedio
menos 1.5 por el intercuartil. Y lo mismo pasaría con el límite superior, solamente que sería el promedio más 1.5 por el intercuartil, que nos da 5.24. Entonces, ya con esto podemos hacer la gráfica, que yo acá ya la tengo hecha, y como se puede ver con la distribución y estableciendo los límites inferiores superiores, se puede notar que como tal no se descarta ningún dato. Entonces, en conclusión, pues no hay descarte de datos. Bueno, yo aquí tengo una bibliografía por si quieren ir a ver de dónde saqué la información. Aquí está. Y ahora voy a seguir con el segundo ejercicio, que es el de la prueba T. Em, eh, la prueba T yo la voy a hacer de una forma rápida, que se las voy a explicar, que es de la siguiente manera. Uno primero se va a datos, o sea, ustedes aquí ya la están viendo, ¿no es cierto? Pero yo se las quiero enseñar a hacer. Entonces, uno primero se va a datos, análisis de datos, prueba T para medidas de dos muestras emparejadas para datos pareadas. Lo tomamos la primera muestra, pues, los primeros datos de las concentraciones antes. Se tiene que tomar desde el título porque si no, no te coge los datos como tal. Y lo mismo se hace con el segundo rango de variables. Ponemos que la diferencia hipotética es cero porque pues se quiere ver si hay diferencia o no. Y pues se le da el rango de salida, le damos a aceptar y nos da lo siguiente. Nos da el T estadístico, que es este que les voy a generar con azulito, y el valor crítico de T por una cola. Pero ¿por qué se escoge el de una cola y no el de dos colas? Pues esto es porque se tiene una hipótesis direccional, porque se quiere determinar si hay diferencia entre las muestras o si no hay diferencia entre las muestras. Entonces, como también en una muestra direccional, entonces por eso se utiliza la prueba de acuerdo. Eh, entonces, como se puede ver, mi T crítico es mucho menor que mi T crítico, por lo que se rechazaría la hipótesis nula y se acepta la alterna. En conclusión, no hay diferencia entre las muestras. Como se puede ver, además, la prueba T utiliza la media, la varianza y los grados de libertad. La media, que es el mismo promedio, ya lo expliqué con anterioridad, que es la suma de los datos sobre el total de datos. La varianza es la desviación al cuadrado. Y los grados de libertad es el número de datos menos uno. Y una información extra de la prueba T para datos variados es que es un método estadístico que compara las medidas de dos grupos relacionados para determinar si las diferencias observadas entre ellos son significativas desde un punto de vista estadístico. Esta prueba es útil cuando los datos son dependientes, es decir, cuando las observaciones en los grupos están vinculados de alguna forma. En unas situaciones donde esto es aplicable, incluyendo estudios longitudinales,
pruebas de antes y después de un tratamiento o comparaciones de individuos emparejados en un experimento. Como se puede ver y como ya dije, eh, esto forma parte. ¿Por qué? Porque se está haciendo un estudio antes y después de un tratamiento. Y cómo se concluyó, no hay diferencia entre los datos, entonces, por lo tanto, no hay diferencia entre las dos fuerzas. Eso sería todo. Muchas gracias.